Hoy este año está comenzando de una manera como Dios ya lo planeó. Y yo creo que en este 2020 estamos iniciando no nada más un año, sino una década que va a ser marcada por Dios de una forma muy especial. Y es de lo que yo quiero compartirles esta mañana. Yo creo que una de las responsabilidades más grandes que tenemos nosotros como pastores es sobre todo poder alinear y traer lo que Dios está precisamente derramando en este tiempo. Y lo que es importante, y esa es yo creo una gran responsabilidad dentro del pastorado, es que, bueno, pues nosotros como pastores a través de estos tiempos de oración y de la autoridad que Él nos ha dado, no es nada más para predicar y dar mensajes aquí los domingos o establecer discipulados, sino realmente, sobre todo, es una dirección al cuerpo, a la iglesia, y esa es una gran responsabilidad, porque es lo que pues en realidad hace un pastor. Entonces, yo vengo siempre con todo temor de Dios para poder proveer estos mensajes, porque yo sé que dentro del corazón de Dios está lo mejor para los suyos. Por eso dice el salmista que somos ovejas de su prado. Y cuando se trata sobre todo de inicios de ciclo, pues es muy importante tener un rumbo y una dirección. Ningún pastor puede realmente estar al azar con su rebaño y nada más continuar simplemente vagando, si no hay un propósito y una dirección en esto, porque Cristo es pastor de los pastores y pastor de su rebaño. A Cristo le interesa mucho lo que va a suceder en tu vida en este año, y es lo que yo quiero compartirte, porque finalmente esto nace y es producto de tiempos con Dios, de estar en su intimidad y poderle realmente estar clamando y pidiendo: Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cómo quieres dirigirnos en este año, en esta nueva década que es tan importante? Y este 2020 pues es un año donde Dios me ha hablado mucho que 2020 y el resto de estos años que van a seguir va a venir una gran alineación, ¿sí? ¿Alineación con qué? Con su reino. Y esto es maravilloso, porque muchos pastores tienen grandes prédicas de la segunda venida de Jesús. Yo lo único que sé, porque nadie sabe el tiempo, es que cada vez que pase más tiempo, pues más cercana es la venida de Cristo, ¿verdad? Y no viéndolo desde un mensaje apocalíptico, sino sobre todo de lo que nos toca hacer con responsabilidad en este tiempo, en estos meses que vienen. Y eso es lo importante, que sepamos qué nos toca hacer en este año. Y este año es un año donde vamos a ver cada vez más que vamos a ser marcados por una autoridad que ya nos fue dada, pero esa autoridad tiene que ser ejercida. Así es que, por eso, esta plática la titulé que es el año 2020 es un año de alineación. Y lo que sucede en esto es que cada vez más, que es lo que sucedió con la historia del hijo pródigo. Todos sabemos esa historia del hijo pródigo, donde prácticamente un día uno de los dos hijos del padre llegó y le dijo: dame la herencia que me pertenece y yo me voy. Y lo que el hijo hizo fue seguir pasiones desenfrenadas y tomó un rumbo, ¿verdad? Y ese rumbo lo llevó con sus decisiones a terminar comiendo con los cerdos. Y yo digo que en estos últimos años, en estos tiempos que están por venir antes de que venga Cristo, ¿sí? Cada vez más
la humanidad está haciendo lo que hacía el hijo pródigo, que es seguir pasiones desenfrenadas, hacer las cosas a la manera del mundo. Y el mundo sin Dios, el mundo sin Cristo, lo que atiende son sus deseos carnales, sus deseos personales. Todo esto cada vez más nos lleva a confusión, nos lleva a oscuridad, nos lleva a tiniebla y nos lleva a perdición, ¿sí? Y hoy por eso es que vemos todo lo que está sucediendo y tantas tragedias, porque sin Dios este mundo es oscuridad. Pero si por otro lado nosotros estamos habitando en la casa del Padre, haciendo su voluntad, buscando su reino, entonces vamos realmente a ver grandes cosechas. Y yo quiero que me acompañen primeramente en este versículo que está en Mateo 6:33, porque siento yo que esto es lo que va a comenzar a alinear nuestra vida, nuestro tiempo en este 2020. Y dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. No hay duda que el plan de Dios se va a cumplir para nuestra humanidad. Sin importar lo que hoy estemos viendo, el plan de Dios se va a cumplir. Y el papel de la iglesia es preponderante, porque es esa voz del Padre que nunca dejó de orar por su Hijo, y hoy Dios realmente está ocupándose en la vida de cada uno de nosotros. Jesús nos enseña el Padre Nuestro no como una oración más, sino realmente como el establecimiento del reino de Dios. Y el Padre Nuestro, cuando Jesús comienza a orar ahí en Mateo 6:9, Él dice unas palabras que son muy importantes. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple también en el cielo. Así es que todo lo que hoy está sucediendo va a comenzar cada vez más a marcarse por un proceso de alineación de lo que sucede en el cielo, suceda también en la tierra. Y esto lo que va a producir es un orden en el cual yo soy o tengo un papel preponderante. Como hijos e hijas de Dios nos fue dada ya una autoridad, y esa autoridad en este tiempo la vamos a tener que ejercer de manera mucho más consciente, ¿sí? Y hablo de conciencia porque a veces se nos olvida esa autoridad, ese favor, esa gracia con la que operamos nosotros como hijos e hijas. Nosotros, sobre todo en esta iglesia, nuestra obligación como pastores, y esto lo he comentado varias veces, es equiparlos a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes cumpla su destino y su propósito. Y esto va más allá de un mensaje dominical. Esto simplemente se va enfocando a traer todos los días el cielo a la tierra. Lo que sucede en el cielo suceda también en la tierra. En el cielo hay un orden de excelencia. Hay un orden donde prácticamente Dios es el que rige todo el orden celestial, rige todo lo que hay en la creación y lo que vemos y lo que no vemos. Pero nosotros jugamos aquí en la tierra ese papel tan importante y preponderante para poder traer esa alineación también aquí en nuestro día a día, en esta tierra. Y eso a mí me emociona mucho, porque Él nos ha dado esa autoridad para comenzar a alinear y hacer que las cosas que hoy no son, comiencen a ser. Entonces, mientras más consciente esté yo de ese propósito, más estoy alineado para poder ejercer su autoridad y tener también esos beneficios que van a venir a mi vida por ejercer esa misma autoridad. Nosotros fuimos concebidos desde el principio para reinar. Y eso lo vemos desde el mismo profeta Jeremías, desde Abraham, si nos vamos antes en la escritura. Pero en Jeremías me gusta cómo le dice a Jeremías. Dice: yo
ya te puse sobre naciones y sobre reinos. Nos da un derecho de autoridad, no nada más en lo que hoy nosotros vemos de autoridad en un puesto de trabajo, si eres tal vez gerente, si eres un director en una empresa o te ha puesto en una familia, esa autoridad que también tienes incluso como hermano mayor sobre tus hermanos menores, como padre sobre la familia, como mamá también sobre la familia, eso ya viene una autoridad, pero esa autoridad es una autoridad que va todavía mucho más allá de lo que nosotros pensamos, porque si nosotros pensamos como Dios lo hace y nos ponemos nosotros nuestros lentes celestiales, podemos ver que en la visión de Dios tú estás hecho para poder reinar sobre naciones, sobre territorios, y Dios te ha dado esa autoridad. Y esa autoridad dice que viene incluso para derribar, para destruir, pero también para edificar, para sembrar. Entonces, yo en este tiempo tengo que estar más consciente de esa autoridad. En Romanos 5:17 nos dice la Escritura, dice, pues si la transgresión de uno solo reinó en la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. A través de Jesús vamos a reinar en esta vida. Y dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y después dice Apocalipsis 1 en el capítulo 5, esto que me encanta. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y después dice esto que es una anunciación: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, en este tiempo, sobre todo en la iglesia, hay tres características y varias de las iglesias están operando de estas formas. Ustedes lo van a identificar. Hay iglesias que se identifican sobre todo por dar mucho conocimiento, por la sabiduría. Hay iglesias que incluso tienen grandes institutos teológicos, ¿sí?, que conocen de la palabra al derecho y al revés. Sin embargo, es mucho conocimiento, pero poco hacer. Hay otras iglesias que se dedican a hacer y hacer y hacer. Son activistas. Son iglesias que se dedican mucho sobre todo a evangelizar, a llevar buenas obras, a hacer muchas buenas obras, actos de servicio, y eso está bien. Pero el saber es conocimiento, y el conocimiento muchas veces me lleva a cierta pasividad. El hacer un activismo espiritual no me lleva a cumplir tampoco el propósito de Dios. Estoy haciendo buenos actos, pero esos actos ahí se van a quedar. Pero hay iglesias que se parecen mucho más a la voluntad en la cual Cristo vino a establecer su reino y cumplir la gran comisión. Son aquellas iglesias que operan bajo el gobierno de Dios. Son iglesias de gobierno, y esto es muy importante porque son iglesias que balancean perfectamente bien el conocimiento de la palabra con la parte de hacer del Espíritu Santo. Pero sobre todo cuando hablamos de gobierno, y es aquí lo importante, hay tres características que yo te quiero compartir en este tiempo. La primer característica en una iglesia de gobierno es gobernar con sabiduría. Repite conmigo: sabiduría. La sabiduría tiene tres características que son muy importantes. La primera es la creatividad. La creatividad es esencial para poder cumplir un oficio, para poder ejercer mi profesión. Yo puedo estar lleno del conocimiento, ¿sí? Y yo recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial estaba yo viendo un documental muy interesante en la batalla de Midway, que es una de las batallas más importantes donde se decidió pues la victoria naval
del ejército de Estados Unidos en contra de Japón. El antecedente fue Pearl Harbor, donde prácticamente en diciembre del 40 o 41, no recuerdo bien el año, pero los aviones, la aviación japonesa tiene una gran victoria sobre la estadounidense, pero no tocaron sus portaaviones. Y aquí los portaaviones que le quedaban a Estados Unidos eran decisivos y eran críticos, porque pues, de eso dependía el alcance y el poderío naval de esta nación. Y en Midway lo que sucedió fue que el almirante japonés que estaba a cargo de la flota japonesa, donde también iban sus portaaviones, operó conforme al manual. Y el operar conforme al manual lo llevó a la derrota, porque los estadounidenses operaron bajo creatividad. Y la creatividad venció sobre las prácticas del manual. Y esto es que él tenía, brevemente se los comparto, que poner torpedos para bombardear objetivos o equipar sus aviones con armas aéreas para poder tener una batalla en el cielo. Y entre los cambios que hizo, perdió tanto tiempo que los aviones estadounidenses encontraron a los portaaviones y los tomaron por sorpresa. Entonces, aquí es muy importante esto. Yo conozco, sé, tengo sabiduría, pero esa sabiduría es muy probablemente en muchos de los casos que proviene del conocimiento natural, del conocimiento que yo leo en los libros. A mí me encanta y disfruto la sabiduría que me da el Espíritu Santo. Es una sabiduría tan especial, que es una sabiduría que no la puedo yo encontrar en ningún libro. Hoy, a diferencia de hace muchos años, yo leo menos libros de los que se editan normalmente como top sellers. No es que los evite, hay muy buenos tips y los procuro tomar y aplicar, pero realmente los consejos importantes y la forma en la cual yo aplico más sabiduría a mi vida proviene únicamente del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que cuando Él se fuera nos iba a dejar a nuestro maestro, y el Espíritu Santo es el mejor maestro que puedes tener en cada una de las áreas, porque es una sabiduría que nunca vas a encontrar en ningún lugar. Salomón operó con esa sabiduría y fue el premio más grande que Dios le dio, porque cuando llegó Salomón con Dios, recuerdan que le dijo: pídeme lo que quieras, le dijo Dios, y Salomón le dijo: yo lo único que quiero es sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Y tanto le plació esa manera del corazón de Salomón que dijo: bueno, pues aparte de sabiduría vas a recibir riqueza como ningún otro rey y te voy a colmar de bendiciones. Pero en esa sabiduría que Dios le da, dice que era tanta la sabiduría que venían otros reyes y reinas de otros lugares para escuchar a Salomón, porque es la sabiduría de Dios la que va a comenzar a regir en este tiempo en tu vida. Si tú comienzas a pedirle a Dios sabiduría en tus decisiones estratégicas y críticas, vas a comenzar a ver cosas impresionantes. Porque hay veces en que nosotros tenemos que sorprender a aquellos que dicen que saben mucho, a aquellos que se dicen sabios, pero la sabiduría de Dios está mucho más por arriba de todos los educados conforme el mundo te ha educado. Hoy estamos en un sistema educativo obsoleto, porque fue diseñado por el mundo. El sistema educativo del mundo te enseña a ser esclavo, porque no trae creatividad, que ese va a ser otro de los atributos que vamos a ver. Entonces, este sistema educativo siempre te diseña tu mente para que seas un buen empleado, pero no para gobernar. Y Dios desde el inicio nos llama para gobernar. Y por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios cada vez más sabiduría.
Y yo conozco grandes empresarios que han triunfado mucho más que hombres de letra. Uno no está peleado con lo otro, pero sí hay diferencias importantes. El mundo compra gente con títulos. Muchas veces se fijan en la persona. Ven la escuela donde provienes, ven la universidad, las maestrías y los doctorados y dicen, wow, esta persona debe de ocupar este puesto por ello. Pero Dios ve el corazón. Y en el gobierno de Dios, nuestro corazón es sumamente importante, porque Dios siempre nos está probando a través de nuestra fidelidad, a través de ser obedientes de forma radical. Este tiempo es un tiempo donde nosotros debemos de ser radicales en obediencia, cada vez más. Y para hacerlo nosotros tenemos que tener esa sabiduría que va a venir solamente de parte de Dios. No va a venir de tu mejor amigo, no va a venir de un consejero del mundo. Va a venir del Espíritu Santo, va a venir desde dentro. Y desde dentro tú vas a obtener las mejores respuestas, las mejores estrategias para este tiempo. ¿Sí? Y yo siento que muchos de ustedes han contenido, es la palabra que ahorita me está poniendo el Espíritu Santo, sus sueños, sus anhelos. Y hoy yo te digo, Dios te ha equipado para muchas más cosas. Pregúntale, Espíritu Santo, en este 2020 yo quiero que me uses como nunca antes. Quiero que mis sueños sean tan grandes que realmente el producto de esos sueños no lo pueda yo cumplir sino a través de ti, porque van a ver las personas que me rodean tu grandeza y Dios te va a comenzar a dar esa sabiduría. Entonces, esa sabiduría viene con creatividad. Segundo, viene también con excelencia. ¿Y por qué excelencia? Porque es mi mejor ofrenda para Dios. Haz las cosas siempre con excelencia. Muchas personas han venido a este lugar y han dicho una palabra que a mí me gusta mucho. Dice, es que veo cómo lo que hay aquí se hace con excelencia. Y tenemos muchos errores, hay muchas fallas. Pero la excelencia comienza con dar lo mejor de mí, porque sé que es para Dios. Sé que es lo que va reflejando un carácter, que es el carácter que Dios quiere que yo exponga hacia los demás. Siempre la excelencia. Me visto con excelencia, camino con excelencia, llego a tiempo, soy puntual porque quiero ser excelente para Dios, porque es una ofrenda para Dios. Cumplo con lo que tengo yo que cumplir en mi trabajo, en el servicio, aquí en la iglesia, con excelencia, porque sé que es mi mejor ofrenda para Dios. Y esto es parte de la sabiduría. Ser excelente no significa ser perfecto, pero sí dar lo mejor de mí para que lo que me toca hacer lo haga de la mejor forma, porque sé que es para agradar a Dios. Y si yo soy excelente en lo poco, ¿qué es lo que dice la Escritura? Sobre mucho más me va a poner. ¿Desde dónde está viendo mi excelencia? Pues en lo poco, en lo fiel. Si yo soy fiel en lo que es parte de la iglesia, ¿qué es lo que va a suceder en lo demás? Voy a cosechar grandes cosas porque me ocupo en darle lo mejor a Dios, ser excelente. Y el tercer punto es la integridad. Yo puedo tener creatividad y excelencia, pero todo se pierde si no tengo carácter. La integridad habla por ti siempre. Y la integridad se ve desde lo oculto, ahí comienza hasta lo externo. Lo que hagas en lo oculto también tarde o temprano se va a reflejar en lo externo. Y yo me tengo que guiar en este 2020 también por la integridad. ¿Qué es lo que hoy está devastando naciones y gobiernos? La falta de integridad. En muchos casos, llámese corrupción. Hoy eso tiene que abolirse y se va a abolir
a través de mi integridad. El mundo está buscando personas íntegras. El mundo está buscando personas que sean genuinas. Y a mí me encanta porque esta familia es genuina. Hacemos las cosas de la manera más genuina que podemos. Y eso tiene que suceder también allá afuera. Yo tengo que ser íntegro en cada uno de los aspectos de mi vida, en mi vida en general. Lo segundo que es importante para gobernar es la autoridad. Y el nivel de autoridad se nos da a medida de cómo cumplimos y obedecemos a Dios en lo poco. Y otra vez cito lo mismo: si soy fiel en lo poco, sobre mucho me pondrá. Esa autoridad, que estoy hablando de una autoridad como igual que la sabiduría, que es una autoridad que viene del cielo. Es una autoridad donde tú no necesitas enseñar credenciales. La manera como hablas, la manera como te ves, la manera como tú eres, portan ya una autoridad. Y es una autoridad espiritual. Es como el perfume. Cuando te lo pones, todos quieren estar contigo, y si no te lo pones, todos huyen de ti. Pero esa autoridad es una autoridad que ya Dios derramó para tu vida, ¿sí? Y esa autoridad emana de ti aunque tú no hables. Las personas te están viendo, las personas están observándote. Desde el momento en tu hablar, digo todavía malas palabras, ¿cómo estoy hablando hoy? ¿Estoy hablando de una manera positiva? ¿Qué es lo que estoy diciendo con mi boca? ¿Qué es lo que emana de mi boca? Y por eso hoy es tan importante la manera también del poder que ejercemos con la boca. No puedo yo pasar y orar, cantarle a Dios y después echarme un buen reggaetón, porque ya no pertenece al lenguaje. Yo no sé si no entiendo, pero hay cosas que son ya realmente tan vulgares que no pertenecen al lenguaje de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar observando cada vez más, porque les digo, tenemos que ser radicales. En este tiempo es muy importante, porque siempre Jesucristo nos habla de las dos puertas, de la estrecha y de la ancha. Y hoy el mundo, como el hijo pródigo, va hacia una dirección. La iglesia tiene que ir en la dirección opuesta. Radicales. Escúchame bien esto, porque hay hoy sobre todo muchos jóvenes que se molestan con este mensaje. ¿Por qué? Porque está de moda hoy no, déjame hacer lo que yo soy. Yo ya tengo que hacer mi vida, lo voy a hacer a mi manera, en mi forma, no me limites. Pero yo creo que siempre tenemos que estar viendo en el camino en el cual nosotros estamos caminando. Y nosotros somos los que tenemos que estar llevando esa voz del Padre, como la llevó el Padre del Hijo Pródigo. Y las cosas son por aquí. Así es que nosotros tenemos que llevar ese nivel de autoridad mucho más allá. El centurión con el cual tiene un encuentro Jesús nos da una clase completa de autoridad, porque así es como opera la autoridad. Y el centurión le dice a Jesús, después de que Jesús le dice: yo voy a sanar a tu siervo, voy a tu casa. Y él le dice: no, basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Autoridad. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno: ve, y va. Y le digo a otro: ven, y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y Jesús se asombró. Porque el hacer la autoridad lleva a tener ese poder
intrínseco que Dios nos da. Cuando Jesús nos da la gran comisión, ¿sí? Nos dice, cuando cumplas esta gran comisión, yo también te voy a dar poder. Poder para que ores por los enfermos. Poder para que expulses demonios. Poder. El poder viene junto con la autoridad para poder cumplir la gran comisión. Cada vez que tú obedeces a Dios en lo poco, tu grado de mayordomía espiritual se amplía, crece. Y eso es maravilloso porque la cosecha la vas a ver en todo lo que hagas después. Entonces tú vas caminando con autoridad, con favor y con gracia. Y terceramente, y lo tercero es el poder que Dios te da, que es actuar con señales y prodigios, ¿sí? El poder que tenemos de parte del Espíritu Santo es maravilloso porque nos da siempre un discernimiento sobre las cosas. Nos dice sobre qué orar, nos dice cómo orar. Sabemos que cuando oramos las cosas van a suceder de alguna u otra forma. Y yo creo que no hay oración que quede sin respuesta de parte de Dios. No hay oración. Pero lo primero es sujetarnos a su voluntad. Y muchas veces ha sucedido que nosotros oramos porque es lo que Dios nos enseñó para poder sanar enfermos. Pero también hay veces que sobre esto está la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y Dios es el último que tiene una decisión sobre una vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cosas sucedan. Este fin de año falleció una persona muy importante para nosotros, y un hombre que era un gran evangelista, era un gran pastor, y pues siempre viene también esa pregunta, ¿verdad? De si estuvimos haciendo y orando, y muchas personas estuvieron orando por él, y simplemente la sanidad no llegó, pero sucedió algo maravilloso porque cuando su familia se comenzó a enterar de todo lo que él había hecho, hay cosas que ni se imaginaban, ni sabían que esta persona había hecho en lo oculto. Y empezó a llegarle a la familia cosas tan hermosas de testimonios que él había hecho por los demás, que pues estaban realmente conmovidos. Muchos de ellos ni siquiera, como les digo, se enteraron, porque era un hombre muy humilde en su corazón. Y esto nos muestra que es como esas semillas, ¿verdad? Donde pues una semilla muere para que el fruto crezca. Y hay frutos que están realmente creciendo a través de estas semillas que son sembradas y se dejan espacios para que comiencen a crecer, porque son ya maduros y empiezan a tener vida propia, y comenzamos a ver que a través de una persona pueden venir pastores, pueden venir evangelistas, pueden venir misioneros, y es hermoso comenzar a saber que lo que hizo esa persona le tocó hacerlo en el tiempo en el que estuvo aquí en la tierra, y lo hizo bien, así como el apóstol Pablo dijo: he corrido la carrera, he corrido la carrera, he peleado la batalla. ¿Sí? Así es que nosotros también en este tiempo, cuando empleamos estos tres atributos relacionados con la sabiduría, y nos movemos en autoridad y en poder, entonces este 2020 será un año muy, muy bendecido. Entonces, mi tarea en 2020, en este tiempo por venir, es traer el cielo a la tierra mediante la oración y actos radicales de obediencia. Así es que este ayuno con el que comenzamos este año va a ser sumamente importante. Y yo quiero en verdad pedirles a todos que se comprometan en este tiempo de ayuno, porque tenemos que ser radicales empezando el año. El ser radicales es
como ese timonel que va guiando un barco y pone sus manos firmes porque sabe que todo lo que está contenido en ese barco depende de la firmeza con la cual tome el timón. Y hoy Dios nos llama a tomar el timón de nuestras vidas primeramente. Yo tengo que ser radical. ¿Qué es lo que no debo de estar haciendo? ¿Qué es lo que sí tengo que estar haciendo? Y en el ayuno, yo estoy seguro que Dios va a comenzar a revelar a tu vida planes, acciones, ideas. Va a comenzar a poner más sueños en ti. Te va a comenzar a emocionar espiritualmente para lo que viene en tu vida en este 2020. Y yo lo veo como un nuevo detonar, porque vamos a enseñarle a este mundo lo que es ser un hijo y una hija del rey, lo que es gobernar con autoridad y la sabiduría dadas por Dios, como lo hizo Salomón. ¿Y sabes qué va a suceder? Igual que con Salomón, muchos van a venir a pedirte consejo, a preguntarte por qué a ti te está yendo bien, por qué la palabra crisis no está en tu vocabulario, por qué en tu empresa, en tu lugar de trabajo, si quieres, por qué hay tantos ascensos, tantas promociones. Porque lo estamos haciendo a la manera de Dios y no como lo hace el mundo, porque soy radical en mis decisiones. En este 2020 sí va a ser un estirón de fe, nos va a costar más trabajo, va a representar un esfuerzo porque hay una alineación y todos saben, o algunos de los que han ido o han visto cómo opera un quiropráctico, te empieza a tronar, las cosas que están fuera del lugar las comienza a ordenar. Cristo es a lo que vino, ordenó vidas. Llamó a sus 12 discípulos y ninguno continuó haciendo lo que hacían ellos antes. Usaron los atributos, sus talentos, lo que habían aprendido a través de la experiencia propia en sus trabajos. Pero como Pedro, ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres. Y no es que nosotros abandonemos lo que estamos haciendo, sino simplemente alinear lo que hacemos a la manera del reino, a la manera como Dios lo hace. Por eso este congreso de Alma Próspera, cuando lo hacemos, que espero que sea más frecuentemente, pero siempre tratamos que sea a principios de año, porque el tema de finanzas es muy importante. Entonces imagínate combinar un ayuno donde tienes mucho más discernimiento espiritual y aparte viene también el conocimiento, pero dado por Dios a este hombre que es Stephen da Silva, ¿sí? Donde proviene él de una iglesia, donde es una de las iglesias, donde es una de las fuentes más grandes de manantial espiritual que hay hoy en día, por vidas transformadas, impactadas, porque se mueven con todo el poder y la autoridad del reino. Entonces este hombre trae y nos comparte lo que Dios le ha compartido. Y además de eso, trae esa unción para hacer una impartición a cada uno de nosotros y tener esa sabiduría, sobre todo en el área de las finanzas. Y esto es sumamente importante porque sin finanzas sanas, realmente vamos a seguir estancados en mucho de lo que hagamos. Dios nos ha puesto también para gobernar y soberanear el área financiera. Y eso se tiene que detonar en la vida de cada uno de ustedes. Jóvenes, están estudiando porque escogieron una carrera que les gusta, pero del gusto no vamos a vivir. Tenemos también que saber cómo detonar una bendición financiera en el oficio, en la profesión que nosotros tenemos el día de hoy, sin que el dinero rija nuestra vida, sino todo hacerlo para extender el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. El mundo te dice: estudia esto para que ganes esto, y aquí están las profesiones mejor pagadas, pero Dios te lo dice al revés. Haz lo que te gusta, porque eso yo lo puse en tu ADN, ¿sí? Pero también te voy a enseñar a que eso sea multiplicado, porque me interesa que en tus finanzas tengas toda la bendición, medida rebosante para ti en lo que hagas.
Si mi mente no está ocupada en ver cómo pago la renta o cómo llego a final de mes, entonces mi mente se va a ocupar en las cosas del reino. Por eso es importante el dinero. ¿Entendemos? Y todos estamos obligados a aprender de esto. Mientras más aprendamos de esto, de lo que viene Steve a enseñarnos acerca del alma próspera, más prósperos vamos a ser. Prosperaremos conforme prospera nuestra alma. De ahí se deriva todo, ¿sí? Y la añadidura va a venir solita, te lo aseguro. Así opera el reino de Dios. Así es que en este 2020 necesitamos tener también más disciplina para orar. Tenemos que tener también más tiempos de adoración para poder seguir el camino que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos que recordar lo que comenté yo el domingo pasado. Dios es bueno. Este año 2020 no va a dejar de ser bueno. 2020 Dios va a seguir siendo bueno. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere que tus sueños se cumplan. Dios quiere que te vaya bien, que seas prosperado en todo lo que hagas. Y esa es la voluntad de Dios para mi vida. Yo tengo que estar consciente que ese es el anhelo de mi Padre que está en los cielos. Pero yo también tengo que estar consciente que a cambio, lo menos que puedo hacer es hacer su voluntad. Tengo que observar más que mi comportamiento, que mis acciones sean siempre para honrarlo a Él, sean para dignificarlo, sean para caminar en sus caminos, sean para actuar conforme a su sabiduría. Que no me vaya yo a desviar, porque es tan fácil. La inercia que lleva el mundo es tan grande que es muy fácil hoy caer. Porque todo lo que el mundo hoy sobre todo ofrece es tan suculento en tantas cosas. Yo no puedo desviarme. Tengo que ser radical. Y tengo como nunca antes que ejercer su autoridad en todo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso no se queda porque a veces decimos, es que eso me lo enseñaban en la iglesia tradicional y yo lo repetí y lo repetía. No, no se trata de estarlo repitiendo, sino estarlo haciendo, sino estarlo reproduciendo, sino llevarlo a la acción todos los días. Y lo tengo que estar declarando. Padre, que se comience a hacer tu voluntad así en el cielo como en la tierra, en mi negocio, en mi familia, en mi lugar de trabajo, en donde yo estoy, en este supermercado, que se haga tu voluntad aquí en este lugar, así en el cielo como es en la tierra. Tú eres portador y embajador de esas buenas nuevas. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y si estás lleno de dones, porque así Dios te bendijo, que todos estamos llenos de dones, hay que comenzarlos a ejercer. Sea la escuela del almendro de lo sobrenatural te está esperando. Activemos esos dones. No entierres esos dones. Dios nos va a pedir cuenta de eso. Hay muchos que tienen el don para sanidad. Hay muchos que tienen don de discernimiento de espíritu. Hay muchos que tienen dones para expulsar demonios y no los han usado. Hay muchos que tienen dones de sabiduría. Y nosotros tenemos que ejercer esos dones. ¿Cuándo vamos a ver que se ejercen esos dones? ¿Haciendo mi trabajo en el día a día? No. Es teniendo un contacto con el Espíritu. Y cuando yo comienzo a ejercer mi don, vas a ser la persona más plena en tu vida. Porque vas a decir, como hay veces en los celulares, este botoncito servía para esto y nunca me había dado yo cuenta. Me subo un coche lleno de botones. Esta flechita que está al lado del simbolito de gasolina, estoy descubriendo que es de dónde está la compuerta del tanque de gasolina. Ya sé que ahora si está del lado izquierdo, mi puertita está del lado izquierdo y me tengo que estacionar de ese lado para que me carguen gasolina. ¿Me entienden? Entonces,
Dios va a comenzar a traer mucho más revelación. Escuchen esto, como nunca antes. Revelación. Vas a obrar con revelación divina en tu vida. Y vas a actuar y decidir conforme a las estrategias que el Padre te da, obrando bajo su voluntad. Y eso me emociona grandemente. Me emociona grandemente. Porque cuántas preguntas hay hoy de cómo hacer las cosas. Y en lo simple, Señor, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mi esposo? ¿Cómo motivo a mis hijos? Eso es lo básico. Y ya después, Señor, en esta decisión de negocios, ¿compro? No compro. ¿Me asocio? No me asocio. ¿Le digo que sí? ¿Le digo que no? Igual en las relaciones personales. Señor, esta persona viene a quitarme o a sumar. Tengo que eliminar personas tóxicas también de mi vida. Aquellos que me restan, aquellos que quieren jalarme, contaminarme y llevarme a aquello que no me conviene, que no me es lícito, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué sucede? La suma es ser radical, estar consciente de que soy un siervo de Dios, que soy un reformador. Y mientras más lo ejerza, más mi autoridad espiritual comienza a llevarme ¿a dónde? A escalafones de autoridad más grande. La Madre Teresa, si ustedes recuerdan, con actos de servicio y obrando bajo la sabiduría de Dios, fue llevada a hablar en los tribunales y a ser escuchada, no por un presidente ni por un rey, sino por naciones enteras, sirviendo, pero también sabiendo que en ese servicio hay autoridad, y lo hacía también con sabiduría, la sabiduría misma de Dios. Y así es como Dios puso los reyes en su tiempo. Puso a David y puso a su hijo Salomón. Se rompió todo cuando lo quisieron otra vez hacer a su manera, pero ese patrón ya estuvo en la Biblia y nos enseñó que así las cosas funcionaban perfectamente bien, cuando en todo depende de Dios. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor yo no le tiro a ser como un Salomón como rey, pero sí lo puedes hacer en tu hogar, y lo puedes hacer en tu empresa, y lo puedes hacer en el lugar de trabajo. Haz las cosas a la manera de Dios, con excelencia, con integridad, con creatividad. Y esa sabiduría va a llevarte a ti, a tu empresa, a la empresa para donde trabajas, a otro nivel. Te lo aseguro, porque este 2020, este año es un año de gobierno. 2020, alineación. 2020, autoridad. 20, número de gobierno. Amén.